Retefuente estadía. Esa retefuente estadía, vamos a mostrar aquí el contenido, el comentario. Miren que es algo similar a la retefuente comida, porque dice, si descuento estadía es cero, ya es para la estadía, ¿no? Si descuento de estadía es cero, entonces se multiplica el valor total de la estadía por el porcentaje de retefuente estadía, de lo contrario cero. O sea, es la misma fórmula, pero para la estadía. ¿Sí? Básicamente se ha planteado así para que uno haga, digamos, una similitud y podamos resolver ese sí de manera más rápida, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto igualmente es un f de x aquí, en la categoría lógica, función sí o condicional sí. Y allí entonces tenemos que definir la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Entonces tenemos ahí los argumentos de la función. Entonces, para esta retefuente estadía dice, si descuento estadía es cero, nuestra condición sea cero. Entonces, multiplicar valor total de la estadía por porcentaje de retefuente estadía. ¿Qué pasa si es falso? Cero. No se aplican la retefuente. Ocultar comentario en este y vamos a dejar solamente esto aquí para que podamos hacerlo. Ahora sí, entonces vamos a hacer la fórmula aquí en la celda. Para la celdita, entonces ya sabemos que es la función sí, entonces entramos por f de x, función sí o condicional sí. Y allí entonces colocamos la prueba lógica, que dice, si descuento de estadía es cero, o sea, si este descuento de estadía es igual a cero, ya trabajamos con la celda, ¿no? Recuerden que uno planteamiento lo hace escrito y hablado, ¿no? Lo que va a hacer. Pero ya, ya cuando uno se para en la celda, pues ya trabaja en función de las celdas, ¿sí? Porque yo no puedo escribir allí descuento estadía, porque él no va a entender. Entonces trabajo con las celdas y esa celda es igual a cero, entonces valor total de la estadía, que es este, por el porcentaje de retejuente estadía, que es una variable que tenemos por acá arriba, retejuente estadía, porcentaje de retejuente estadía. Como está por fuera de esa celda, el concepto de celda fija se ancla, de lo contrario cero. Aceptar, nos paramos por aquí, brochita y pegamos aquí. Maneras rápidas de copiar esos formatos, arrastramos nuestra fórmula con el doble clic, ¿no? Yo lo hago así, se los comento porque no me sirve ahí el doble clic. Bueno, neto a pagar. El neto a pagar pues ya son sumitas y restas allí. ¿Sí? Neto a pagar allí ya son sumitas y restas, que son básicamente tomar valor total de las comidas, valor total de la estadía menos los descuentos, más el IVA, menos las retenciones. Una fórmula allí, pues sumitas y restas. Entonces este va a ser igual. Valor total de la comida más valor total de la estadía menos descuento comida menos descuento estadía más el IVA menos retejuente comida menos retejuente estadía, que es esta. Le voy a dar clic de abajo y subo y enter. Allí nos dio. Y procedemos a arrastrar la fórmula aquí. Allí quedó. Dice menos los descuentos, más el IVA, menos las retenciones. ¿Sí? ¿Qué menos retejuente? Menos las dos retejuentes. ¿No? Ahí nos dio la operación. Adicionalmente a eso tenemos pues este cuadro acá abajo, como unos cuadros resúmenes donde vamos a aplicar aquí unas fórmulas para calcular aquí algunas cosas. Por ejemplo, el total neto. Esto va a ser, vamos a aplicar aquí una autosuma, con la función suma, ¿no? Autosuma o suma. La función suma o la función autosuma. Total neto es la autosuma de la última columna. Vamos acá y vamos a seleccionar esa última columna. Me para aquí, Shift Control, flechita hacia abajo y Enter. Y ahí nos dio. La autosuma, el total neto. Puse en negrilla, voy a poner en negrilla también aquí el nombre de la función. Total descuentos, también es una autosuma, porque necesitamos sumar los dos descuentos. Estando aquí autosuma, y vamos, miren que él selecciona ese primer valor de ahí, pero ese no es.
son los dos descuentos. Seleccionamos esto así. El rango, pues, este ranguito aquí de datos y enter. Y allí nos da entonces el total de descuentos. ¿Sí? Igualmente lo ponemos en negrilla. Promedio valor estadía, función promedio. Entonces aquí vamos a aplicar la función promedio. Máximo IVA, función más. Estoy anotándolas allí para que las tengamos. Mínimo valor comida, función min. Son funcioncitas de Excel que son, incluso ya las hemos ido usando, pero digamos para reafirmar el conocimiento ahí. Promedio valor de la estadía, función promedio. En la perchita de la autosuma está la función promedio. Vamos y seleccionamos entonces nuestro rango de datos. Promedio de valor, valor estadía. Valor de la estadía, o sea, ese está aquí. Si control, flechita hacia abajo, enter. Promedio de valor de la estadía, ese es el promedio de nuestro valor de la estadía, ¿no? Máximo IVA, función más. En la perchita de la autosuma, función más. Vamos, seleccionamos todos los IVA, desde el primer IVA hasta el último. Desde aquí, shift control, flechita hacia abajo y enter. Máximo IVA. Mínimo valor comida, función min. Mínimo valor comida, entonces función min. La perchita de la autosuma, función min. ¿Min de qué? De la comida. Entonces vamos y seleccionamos todas las comidas. Todo el valor total comida. Del primer valor total comida hasta el último. Shift control, flechita hacia abajo. Recuerden para seleccionar los rangos de manera rápida. Función min. Número de hoteles tipo 1. Entonces aquí vamos a aplicar una función un poquito diferente. Es la función contar sí. Sí, porque hay una condición que me cuente el número de hoteles, pero que sean el 1. Entonces, condición 1, que sean tipo 1. No es función sí, sino contar sí. Lo encontramos en FDX, en la categoría estadística. Contar sí. Y ahí está entonces la función contar sí que vamos a aplicar allí. Esa miren que no la encontramos ya ahí en la perchita. Aquí podemos entrar a más funciones, igual entramos al FDX. Pero podemos hacerlo también aquí en FDX, en la categoría estadística. Y ahí está la función contar sí. Sí, es una función que pide dos argumentos. Básicamente pide el rango, que son los tipos de hotel, y el criterio, que es el 1. Entonces, todos los tipos de hotel en la primera columna. O sea, de esta primera columna, vamos a seleccionar todo ese rango y le estamos diciendo, bueno, en ese rango cuénteme los que sean 1. Entonces, él al contarlos dice que hay 4. Entonces, hay 4 hoteles tipo 1 allí. ¿Cómo lo comprueba uno? Pues uno viene y activa aquí un filtro. Miren que uno conoce los filtros, ¿no? Uno activa el filtro allí y filtra los unos. Y evidentemente hay 4 unos allí. Veanlos ahí. Acá me puso el 4 y aquí filtré los 4. Sino que yo no puedo estar filtrando de uno en uno porque pues, ¿qué tal que fueran 20? Entonces de 20 filtros. Una eternidad, me demoro toda la mañana haciendo filtros. Y que me puedo equivocar contando, ¿no? En este caso, pues porque son poquitos, pero qué tal que fueran 20.000 registros y que cuando yo filtre haya 1.358 231, entonces pues no, se vuelve un complejo. Por eso las funcioncitas se usan porque permiten pues hacer ese tipo de conteos, de sumas de manera muy rápida, ¿no? Luego nos piden aquí calcular también número de hoteles tipo 3, es también igualmente un contar sí, y el otro que dice número de hoteles, número de tipo de hoteles mayores a 2 también es un contar sí, o sea, estas tres son contar sí. Aquí los que sean 3 es otro contar sí. Recuerden que esas funciones, pues digamos, aquí las estamos practicando. El rango sigue siendo el mismo. El criterio 3. ¿Sí? O sea, hay 3 hoteles tipo 3. Luego nos piden que contemos el número de tipos de hoteles que sean mayores a 2. O sea, todos los que sean mayores a 2. También se hace con contar sí. Entonces, PDX, contar sí. En este rango. El criterio que sea mayor a 2. Y que ahí coloco mayor a 2. Y aceptar, y él lo reconoce, ¿no? Él lo identifica.
Él coloca entre comillas ese mayor a 2. ¿Por qué? Porque como hay está ese, ese símbolo mayor allí, entonces por eso él lo coloca entre comillas para poderlo trabajar. Mayor a 2, entonces hay 8 registros allí, 8 tipos de teles que son mayores a 2. Valor total comida de la ciudad de Cali. Valor total comida de la ciudad de Cali. Entonces tenemos que sumar ahora todos los valores totales de la comida que sean de la ciudad de Cali. Eso es una función diferente, que es la función sumar sí. Y es una función que la encontramos en FDX en la categoría matemáticas y trigonométricas. Sumar punto sí. Es sumar sí. Brochita aquí y ahí queda sumar sí. Sí, función sumar sí. Paramos la celda. Entonces la idea es sumar el valor total de la comida de la ciudad que sea de Cali. O sea, tenemos que trabajar con ambos rangos, ¿no? Entonces, función sumar si entramos por f de x, la categoría matemáticas y trigonométricas, y allí nos vamos hasta la función sumar si. Miren que sumar si es una función que pertenece básicamente al grupo de todo lo que son las sumas. Porque está la función suma, autosuma, suma cuadrado, suma serie, suma producto, sumar si, ahí está. Sumar si conjunto, sumar suma por 2 más y2, suma x2 más y2, suma x2 menos y2, o sea, eh, varias características allí que la función suma desplegaron pues varias funciones allí a partir de la función suma. El autosuma pues suma solito. En este caso el que vamos a usar es sumar sí y aceptar. Entonces él abre allí 3 argumentos de esa función. ¿Sí? El rango, miren que ahí pide rango, criterio y rango suma. Entonces tenemos que sumar eh, el valor total de la comida, ¿sí? De todas las ciudades que sean de Cali. Entonces ya sabemos que el criterio va a ser Cali. Entonces tenemos que seleccionar el rango de las ciudades. Entonces el rango son todas las ciudades. El criterio Cali. Y el rango suma lo que necesitamos sumar, que es el valor total de la comida. Control, flechita hacia abajo, ese rango. Y ahí quedó y aceptar. ¿Sí? Entonces allí nos dio el valor total de la comida de la ciudad de Cali. Tenemos aquí esto un formatico aquí, brochita, peguemos aquí. Entonces nos da ese valor. Y uno como comprueba que eso dio. Pues uno viene y filtra. ¿No? Eso ahí nos dio 5 millones algo, 5,760. Entonces vengo aquí a la ciudad, filtro Cali. Miren que uno comprueba, ¿no? De todas maneras, pues solamente son 3. Y estos 3 valores da 5,760. Ahí dio 5,760, está ahí. ¿Sí? La suma de esos 3 valores son 5,760,000. Entonces, si la función lo hace bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos para acá. Valor total de la estadía de la ciudad de Bogotá. También es una función sumar sí. Ya es la estadía, pero para la ciudad de Bogotá. Esa es la misma función sumar sí. Cambian pues, obviamente el rango, el criterio más que todo y el rango suma, porque ya es por estadía, ¿no? Y la ciudad de Bogotá. Entonces, estando aquí, entramos allí a FDX, llamamos la función. Miren que en usada recientemente ahí está el sumar silla de primerita. Claro, a medida que uno lo va usando, lo va guardando una carpetita que se llama allí, usada recientemente. Entonces él pide el rango, que son todas las ciudades. Desde la primera hasta la última. El criterio, Bogotá, creo. Sí, Bogotá, sin acento, vamos a escribir aquí Bogotá. Es que eso tiene que tener uno presente, ¿no? Si hay acento, si no hay acento, porque si no, entonces no le va a dar. Si acá la escriben con acento y yo la escribo sin acento aquí, entonces no me va a dar. Está sin acento, sí, está bien. Y el rango suma el valor total de la estadía. Desde el primero, chip control, flechita hacia abajo y enter.
Y nos dio. Ese es el valor total de la estadía. Brochita, copiar formato, pego aquí. Miren que la brochita es una maravilla esa brochita. Esa copiar de formatos allí para no estar haciendo esos procesos ahí o esos pasos pues a pie, ¿no? Me quita mucho tiempo. Bueno, aquí también nos piden entonces número total de personas para tipo de hotel 3. Aquí también vamos a hacer si tenemos que sumar cuántas personas hay en todos los tipos de hotel 3. Entonces aquí vamos a hacer también un sumar sin, control C, control D. Pero ya cambian obviamente las columnas o los rangos, ¿no? Porque miren que dice para tipo hotel 3, entonces vamos a trabajar con la primera columna que es el tipo hotel, criterio que sea 3 y la suma van a ser el total de personas. Entonces aquí vamos a pararnos aquí, vamos a meternos por aquí por f de x, vamos a llamar esa función sumar si, el rango van a ser todos los tipos de hotel, desde el primero hasta el último, el criterio 3, ¿sí? De todos esos tengo que sumarlos que sean 3. Y el rango suma el número de personas. Él me va a sumar todas las personas que están en la categoría, en esa categoría de hotel tipo 3. Ahí seleccionamos todo ese rango y aceptar. Y me dio 19. Es que nos da 19 allí. Y allí nos dio el número de personas, número total de personas que hay o que están registradas en todos los tipos de hotel 3. 19 personas en total. Pues miren que esa parte del manejo de funciones es fundamental, ¿no? La autosuma, los promedios, miren que y cada una tiene su razón de ser. Hay unas que cuentan de acuerdo, sí, está la suma normal, sí, o autosuma, está el contar sí, está el sumar sí, en este caso aquí hicimos sumar sí, porque suma de acuerdo a una condición. La autosuma normal pues suma todo, no tiene en cuenta nada. Ya esta es una función de suma, pero de acuerdo a una condición, sumar sí. Bueno, aquí nos piden un puntico adicional, vamos a ponerlo de color amarillo. Nos dicen resaltar de color rojo el número de personas que sean menores a 5. Entonces, en esa columna de número de personas, tenemos que resaltar de rojo todos los números que sean menores a 5. Entonces, eso es un formato condicional. Formato condicional, resaltar reglas de celdas es menor que 5. B, seleccioné el que no era. Formato condicional, resaltar reglas de celdas es menor que, esta aquí es menor que. Había escogido el enter, ¿no? Es menor que 5. Y de color rojito, y enter. Allí queda, mira. Todas esas cifras son menores a 5. ¿Sí? Esto es un formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Es menor que. Y aplicamos ese formativo condicional. Luego nos piden resaltar los 3 mayores neto a pagar de color verde y los 3 menores neto a pagar de color rojo. Entonces, en la columna neto a pagar, la última, vamos a resaltar los 3 mayores y los 3 inferiores. Los 3 mayores de color verde y los 3 menores de color rojo. Entonces, eso es un formato condicional. Seleccionamos todos los datos. Miren que me paro en el primer registro, ¿no? Entonces, Shift Control flechita hacia abajo. Observen que son maneras de ir trabajando y hace que le rinda a uno el trabajo, ¿no? Sumamente importante eso. Sí, porque aquí pues son poquitos registros, pero si son 1000, 2000, 20.000, yo no puedo estar seleccionando eso a mano. Me quita mucho tiempo. Entonces, irse aprendiendo los comandos, ¿no? de cómo seleccionar rangos de manera rápida. En este caso, pues esa columna Shift Control flechita hacia abajo. Formato condiciones, vamos a resaltar allí los 3 superiores de color verde y los 3 inferiores de color rojo. Aquí hay un formatico condicional que es este. Reglas superiores e inferiores, reglas para valores superiores e inferiores. 10 superiores, pero no son 10, son 3, entonces coloco 3. Y el relleno, pues no, que no sea rojo, sino verde. Aquí relleno verde, listo, y aceptar. Y en ese mismo rango, formato condicional, reglas superiores e inferiores, 10 inferiores. Pero no son 10, sino 3. Entonces, 1, 2, a 3. Y ese sí que queda de color rojo, listo, y aceptar. Y allí entonces miren que nos está mostrando pues los 3 superiores de color verde y los 3 inferiores de color rojo.
Para uno corroborar eso, entonces ordenemos toda la tabla por el neto a pagar. Me paro el neto a pagar, ordenar y filtrar Z para que quede mayor a menor. Y los verdes arriba y los rojos abajo. Claro, evidentemente, miren, ahí se dio. Superiores arriba, inferiores abajo. O sea, el formato condicional se aplica bien, lo está aplicando bien. Entonces aquí aplicamos formato condicional, reglas superiores e inferiores. Reglas superiores e inferiores. Hacemos un brochita, pegamos allí. Démosle esto un rellenito allí, así de colorcito amarillo, pues para que quede bien. Listo, también nos piden aquí crear un informe que resuma por ciudad el valor total de la comida. Miren que esto ya es un informe, ¿sí? Esto es un informe. Y los informes los vamos a trabajar por tablas dinámicas. Ojo, tablas dinámicas. Bueno, ¿y qué son las tablas dinámicas? ¿No? Las tablas dinámicas son una herramienta súper potente de Excel. Una de las más potentes de Excel, si no la más. Pues yo trato de no darle toda la dicha a las tablas dinámicas, porque de todas maneras ella trabaja en función de lo que haga, de lo que se tenga también, porque es que miren, pues, si uno no formula esas tablas, pues cómo hace tablas dinámicas, pues no puede hacerlo. Y entonces las tablas dinámicas son una herramienta súper importante de Excel y básicamente se utiliza para crear informes, ¿sí? Resumir información, consolidar información y es sumamente importante pues su manejo, ¿no? Entonces vamos a crear aquí tablitas dinámicas. Entonces, ¿cómo se crea una tabla dinámica en Excel? Me paro en cualquier celda de la tabla, miren el rango de datos y me voy por el menú insertar, tabla dinámica. Él abre ahí una ventanita, me está diciendo que vea, eso es el dato, el rango de datos o tabla. Y él por defecto dice que la va a insertar en una nueva hoja de cálculo, pero yo puedo insertarla en una existente. Para nuestro caso va a ser en una nueva hoja de cálculo. Y listo, y le vamos a aceptar eso. Me insertó la tabla dinámica en una hoja nueva. Me insertó el borrador, pues su hoja nueva con su borrador de tabla dinámica y la lista de campos. Miren que esta lista de campos, pues a mí me sale así, de esta manera, como por acá agachada, pero normalmente ella en su contexto normal, ella sale aquí, aquí anclada, ¿no? Ella sale anclada aquí a la derecha, sale ahí anclada así, de esta manera, ¿sí? Queda ancladita allí. Y me imagino que en su equipo sale así, pero a mí me sale por acá, bueno, no hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué hago yo? Uno puede desanclar esa tabla, esa lista de campos, uno la puede sacar desde el encabezado, uno la saca, entonces miren que ella ya se puede mover. Y la puedo poner más ancha, más alta, ¿sí? La puedo manipular, ¿no? Para poder ver mejor la información allí. La puedo manipular mejor allí. Ahora sí, traigámonos la pregunta de acá, que es esta pregunta. Este informe, control C, acá, control V, copiar y pegar. Le voy a quitar la combinación para que el texto se pueda ver, continuo, y voy a ponerle un colorcito amarillo completo a esto. Allí. Listo. Entonces, ahora sí, tenemos ya la pregunta, la tabla dinámica borrador y la lista de campos a la derecha. Esa lista de campos de la derecha ya de dónde nace, de la tabla base, ¿no? Todos esos son los encabezados. Acá abajo es la estructura donde se van colocando los datos a medida que voy activando los campos. Entonces allí nos piden en el informe, crear un informe que resuma por ciudad. Entonces por ciudad, ojo, por ciudad. Entonces activo ciudad. La lista de campos, activo ciudad. Él manda ciudad a campo de filas, abajo. Y en la tabla dinámica se ve pues organizadita o resumida las ciudades allí. Claro, permite resumir, ¿no? ¿Sí? Todas esas ciudades que acá se ven repetidas, porque claro, son diferentes filas, diferentes grupos de personas que se van hospedando en esas ciudades que se pueden repetir. Acá en el informe ya se ven resumiditas allí. Entonces, por ciudad, el valor total de la comida. Activamos valor total de la comida. Y al activar el valor total de la comida, pues él, como son numéricos, números, entonces lo manda valores. O sea, los textos los manda filas. Y los números los manda valores. Entonces él automáticamente coloca esas cifras donde correspondan, o esos criterios donde correspondan. A veces él se equivoca, entonces ahí entra uno a corregir, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces miren que él colocó esto aquí le podemos colocar esto aquí, ciudad. Voy a colocar aquí la palabrita ciudad.
Y acá le vamos a colocar a esto, dejémoslo valor total comida. Y ojo lo que sucede, voy a darle aquí enter, este valor total comida. Ah, quedó un espacito allí, quedó bien, sí, ahí quedó bien. Reduzco el ancho de esa columna, le doy formato a esas cifras porque son pesos. Entonces seguimos aplicando aplicación de formatos, ¿no? Y podemos también darle a la hoja, a esa tabla dinámica, darle una mejor configuración, un diseño, porque hay muchos diseñitos de tablas de informe, ¿no? Las tablas dinámicas ahí. Y que yo puedo darle aquí el diseño que yo quiera. Voy a dejar este así, este, cualquiera realmente, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sepan que se pueden dar esos diseños ahí. Entonces allí ya nos creó el informe. Ese informe que resume por ciudad el valor total de la comida. En Bogotá son 10 millones 9, el total, Cali tanto, Medellín tanto, Pasto tanto, Pereira tanto. Adicionalmente a eso, entonces vamos a insertar allí, creémosle a esto un gráfico dinámico. Normalmente las tablas dinámicas se prestan para a partir de allí crear gráficos también. Entonces aquí podemos crear un gráfico dinámico. Parados allí en la celda, en una de las celdas de la tabla dinámica, podemos insertar grafiquito de columnas, por ejemplo, columnas 2D. Y ahí está, mírenlo, ¿no? Sí, ahí está mi columna, mi gráfico de columna. Esos botones de campo de gráfico se pueden ocultar. Por defecto los arrastra. Ese total de acá lo podemos quitar para aprovechar el espacio. A esas cifras o a esos números y letras de ahí que queden automáticos y en negrilla. ¿Sí? A esas columnas que queden de color más azulito, más firme, más fuerte el color. Y le agregamos etiqueta de datos allí en el más. Queda así. Un relleno a todo el gráfico, que sea un relleno así como un verdecito, pues. Ya uno escoge, ¿no? Ya uno escoge allí qué relleno le va a dar. El título lo podemos corregir. Aquí dice total, valor total, podemos colocar aquí valor total, comida por ciudad. El contorno, el borde, vamos a mejorarle el borde. Entonces allí en formato, contorno de la forma, le voy a poner un color azul igualmente. Y vamos a mejorarle el grosor a eso, color azulito, que quede así. Ahí está nuestro gráfico, nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico del valor total de comida por ciudad. Sí, entonces las tablas dinámicas me permiten no solamente agrupar, consolidar información, resumir, sino crear gráficos a partir de ellos. Por eso son tan importantes y por eso es que, digamos, hoy en día se usa mucho eso. Y a partir de aquí, entonces van a ver ustedes que no puede crear segmentaciones, tableros de control, y por eso se inventaron después cosas adicionales, porque siempre lo que se busca es tener información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Tener información consolidada para tomar decisiones de manera rápida. ¿Sí? Entonces hemos hecho ahí nuestro primer informe de tablas dinámicas con su gráfico dinámico. Aquí tenemos esta última pregunta, donde nos piden resumir por categoría de hotel el valor total de la estadía, que básicamente es otro informe de tabla dinámica. ¿Sí? Entonces vamos a darle esto así y vamos a hacerlo desde cero otra vez para que se den cuenta como lo sencillo que dice insertar tablitas de menú. Obviamente todo parte de una base de datos bien estructurada, bien organizada. Entonces me paro por aquí en cualquier celda, voy por el menú insertar, tabla dinámica, ahí me está seleccionando ese rango, la insertar una nueva hoja de cálculo, listo, aceptar, estamos ahí haciendo práctica, insertó la hoja 2, ¿sí? Ahí insertó la hoja 2, voy a cerrar esto aquí, ahí me insertó la hoja 2, en la hoja 2 me insertó esa tabla dinámica número 2, la lista de campos a la derecha, y me voy a traer entonces la preguntita para acá, que es esta, ¿no? Control C, en la hoja 2, pego por aquí, control V, copiar y pegar. Hacemos la combinación aquí y el ajuste para poder ver ese texto seguido o corrido allí. Sí, entonces lo de formato se debe dominar muy bien, ¿no? Conocer todos esos pasitos,
Eh, y es un proceso que uno debe hacerlo, ¿no? Yo siempre lo recomiendo porque yo antes no me preocupaba por esas cosas, pero después a partir de los tableros de control, los dashboard y toda esa configuración de presentar muy bien la información, me tocó que empezar a dominar esa herramientica muy bien, todos esos conceptos que se le vuelven a uno más que es un experticio, un valor agregado, poder hacer todo eso de manera rápida. Bueno, entonces aquí vamos a resumir por categoría de hotel, el valor total de la estadía, valor total de la estadía. Y observen que sucedió lo mismo, ¿no? En categoría de hotel es un texto, va a parar a filas. Y el valor total de la estadía, como es numérico, lo mandó a valores. ¿Sí? Entonces él tiene en cuenta esas cosas allí inicialmente, pero él a veces se equivoca, ¿no? Ténganlo en cuenta. Hay algunos criterios en los que él se equivoca, entonces no lo manda donde es. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos a terminar de configurarlo. Entonces aquí colocamos aquí, este es el estado del tipo hotel, ¿no? A ver si es la categoría del hotel aquí, categoría, coloquemos, categoría. Y aquí coloquémosle, dejemos valor total de la estadía. Claro, él dice que ya existe, entonces uno le deja un espacito en blanco al comienzo o al final y ya él lo toma sin ningún problema porque ya es un texto diferente. Le damos a esas cifras allí igualmente, le aplicamos un formatico, monedas sin decimales y le damos, voy a cerrar aquí esta lista de campos y vamos a darle allí un diseño que sea, por ejemplo, allí en, así, sí, un diseñito allí que uno desea allí, porque aplicamos un estilo allí que quede así. Y a partir de él, entonces vamos a crearnos allí un gráfico, ¿sí? Creémonos aquí un gráfico circular. Insertemos un gráfico circular 3D, allí, gráfico circular 3D. Entonces funciona igual, muy similar a como cuando hacemos los gráficos a partir de rangos normales, en este caso a partir de una tabla dinámica. La única diferencia es que él siempre agrega esas botones de campo de gráfico que son estos dos, ¿no? Los puede uno ocultar todos los botones de campo de gráfico. Vamos a darle a esto que quede igualmente aquí en negrilla y en automático. Y démosle la instrucción para que, cambiando el diseño rápido, para que nos coloque porcentajes. Así. Al colocar los porcentajes, él lo ubica en cada tortica, ¿no? Cada tortica. Démosle un relleno a esto aquí. Ahí le di un relleno. Y aquí es, por ejemplo, eh, porcentaje de distribución porcentual por categoría. O valor total de la estadía, eh, distribución porcentual del valor total de la estadía. O porcentaje total, porcentaje de valor total estadía. Acá mejor para que no quede tan largo. Porcentaje, valor total, estadía. Estadía en mayúscula. Estadía por categoría. Reduzca ahí como el nombre, pues, para que quede bien configurado allí. El borde o el contorno allí, vamos a darle aquí un, un grosor, vamos a poner 3, pero debe un color diferente, la voy a poner negrito allí, ¿sí? Recuerden, la torta yo la puedo partir, clic aquí y la arrastro hacia un ladito y ahí ya queda partida la torta, ¿sí? Allí nos quedó ya esas dos tablas dinámicas, sí, esa pequeña introducción en tablas dinámicas, con estos dos puntos que resolvimos allí, ¿sí? Vamos aquí a guardar los cambios